Buenos días a todos. Antes de comenzar, creo que es obligado agradecer a los profesores Carmen Iglesias y José Luis Díez su gentil invitación para que pudiera participar en este simposio y también la cortesía y la amabilidad y la prácticamente magnificencia con la que nos están tratando. Voy a intentar en esta hora de conferencia, pues bueno, que abran el apetito, porque es la hora antes de comer, y también pues que se olviden un poco de estos sucesos tan interesantes que han tenido lugar esta mañana, con los que nos hemos desayunado. A menudo se ha hablado del siglo XVIII como el siglo de las mujeres. Sin embargo, dicha expresión, pese a su interés en poner de relieve la libertad y proyección pública de las que gozaron las féminas a lo largo de la centuria, no deja de resultar un tanto aventurada. Tal y como afirma Mónica Bolufer, si bien existieron cambios en lo relativo a la consideración social de la mujer, lo cierto es que estos deben valorarse tanto en su contexto histórico como en distintos planos de análisis. Adoptar tal prisma de estudio no implica en ningún caso negar el relativo avance que experimentaron durante el siglo de las luces, que las mujeres experimentaron durante el siglo de las luces, que existió, sino más bien diferenciar entre las libertades de las que disfrutaron de facto y las que obtuvieron de jure, así como examinar los progresos que protagonizaron, tomando en cuenta los límites que continuaron condicionando las diferentes facetas de sus vidas. Realizada esta advertencia preliminar, resulta innegable que a lo largo del siglo XVIII español, y más concretamente durante el reinado de Carlos III, se produjeron cambios de diferente calado que afectaron directa e indirectamente a la situación de la mujer. De entrada, la entronización de la dinastía borbónica influyó en la introducción de un conjunto de modas y costumbres que procedentes del reino vecino, procedentes de Francia. ¿Me lo alejo? No se oye. Vale, perfecto. Que procedentes de Francia alentaron el desarrollo de una sociabilidad mixta que quebró el tradicional enclaustramiento de las féminas y les otorgó una mayor visibilidad pública, por lo menos a aquellas pertenecientes a los estratos más acomodados de la sociedad, a lo que se conocía como las mujeres de calidad. Asimismo, según advierte Carmen Iglesias, se difundieron nuevos valores y conceptos como los de civilidad, urbanidad o felicidad, que no solo abogaron por otorgar a la mujer un trato más amable, acorde con la nueva sensibilidad del siglo, sino que también influyeron en la defensa de ciertos cambios en las relaciones de pareja y en el papel de la mujer en la sociedad. En tercer lugar, la Ilustración, con su interés en la reforma, el progreso y la utilidad pública, prestó una atención hasta entonces poco común a ámbitos tan diversos como la educación femenina, la inserción de la mujer en el ámbito laboral o su participación, lo que no se llevó a cabo sin cierta polémica, en empresas señeras del ideario ilustrado como las sociedades económicas de amigos del país. Por último, a lo largo del siglo XVIII español se puso sobre el tapete una cuestión que ya venía siendo objeto de debate desde tiempo atrás en Francia, la querella de las mujeres. Aunque los planteamientos de los intelectuales españoles quizás no fueron tan avanzados como los de algunos de sus homólogos franceses, lo cierto es que contribuyeron a poner en tela de juicio los postulados de la teoría aristotélica tradicional, que concebía a la mujer como un animal imperfecto y un ser intelectual y moralmente inferior al hombre. La defensa de la igualdad intelectual de ambos sexos provocó respuestas a favor y en contra de la más variada índole. Con todo, no es menos cierto que tal defensa propició a un más amplio espectro una profunda reflexión respecto a la formación de la mujer y su papel en una sociedad que aspiraba al progreso y a contarse entre las más civilizadas de Europa. A lo largo de esta conferencia pretendo realizar un somero repaso por la situación de la mujer en el reinado de Carlos III. Insistiré no solo en los avances protagonizados por las féminas durante este periodo, sino también en los límites impuestos a los mismos, bien por los sectores más tradicionales de la sociedad, bien por las características de la cosmovisión de unos sujetos que, a la postre, fueron hijos de su tiempo. Todo ello con la finalidad de presentar un balance equilibrado de un siglo y un reinado en el que la mujer, a despecho de polémicas y constricciones,
disfrutó de una consideración social que lamentablemente no tendría continuidad en todos los ámbitos en la centuria siguiente. La publicación del Teatro Crítico Universal del padre Feijóo en 1726 sentó las bases de un debate en torno a la naturaleza y capacidades de la mujer que se mantendría muy vivo a lo largo del resto del siglo. En la defensa de la mujer, discurso 16 del primer tomo de su obra, Feijóo abordó la tradicional desconsideración y vilipendio al que el conocido como sexo fuerte sometía a las féminas, de las que apenas se admite cosa buena. Una visión que el benedictino no solo rechazaba, sino que refutaba. Si la mujer era inestable, el hombre era mujeriego. Si el varón era robusto, constante y prudente, las mujeres poseían otras virtudes, advertía, que aventajaban en importancia las cualidades masculinas y propiciaban el empate entre ambos sexos, a saber, docilidad, belleza y sencillez. Proclamada la igualdad de cualidades, Feijóo aventuraba, en la misma línea crítica, la revisión de otro tópico, el referido a la inferioridad intelectual de la mujer, opinión que consideraba propia del vulgo y vergonzante en gentes letradas. A su modo de ver, lo que diferenciaba a las féminas de los hombres a este respecto no era la naturaleza, sino la carencia de una formación adecuada que permitiera a la mujer adquirir y ejercitar las mismas destrezas intelectuales del varón. Con menos oportunidades, arguía Feijóo, eran muchas las mujeres que habían destacado en las letras, mientras que la proporción de sabios entre los hombres, a los que de partida no se negaba la educación, razonaba, era indudablemente menor. Mi voto es, concluía, que no hay desigualdad en las capacidades de uno y otro sexo. La defensa de la mujer de Feijóo, cuyos planteamientos conectaban con el feminismo racionalista europeo, resultaba muy avanzada en la España de Felipe V, lo que explica las reacciones que provocó. Inmediatamente no tardaron en surgir textos que, a menudo anónimos o redactados bajo seudónimo, defendían y refutaban las tesis feijonianas. Los textos favorables, algunos de los cuales se deben a autores como el padre Martín Sarmiento, Miguel Martínez Salafranca o el canónigo de Málaga, Cristóbal Medina Conde, que escribió bajo el seudónimo de Tiburcio Cascajales, incidían y desarrollaban las ideas de Feijóo en torno a las aptitudes y el intelecto femenino. Algunos llegaban a realizar una auténtica vindicación de la mujer, cuya astucia, con frecuencia objeto de crítica, ha levantado muchos hombres del polvo de la tierra y puéstolos en el cuerno de la luna, en palabras de Cascajares. Como no podía ser de otra manera, las obras contrarias a los planteamientos de Feijóo negaban la igualdad, intelectual o de cualquier tipo, entre ambos sexos, defendían la permanencia de la mujer en el ámbito doméstico, fuera del que no sirven sino de impedir, e incluían afirmaciones de una destacada misoginia como la que encontramos en la Contradefensa crítica a favor de los hombres de 1726, cuyo autor se lamentaba: «Solo me basta acordarme que nací de mujeres para aborrecer la vida». El debate, iniciado en el reinado de Felipe V, continuaría durante la segunda mitad del siglo XVIII, beneficiándose también de la difusión adquirida por la prensa periódica en ese periodo. En este tiempo, la querella de las mujeres ampliaría y diversificaría tanto sus argumentos como sus protagonistas. Ciertamente, los textos de esta época matizan, por lo general, los ataques dirigidos a las féminas por algunos intelectuales de comienzos de la centuria, sustituyendo la noción de inferioridad de la mujer por la de complemento del varón, una condición corroborada tanto por las diferencias naturales de ambos sexos como por las distintas cualidades y virtudes que los singularizaban. Ahora bien, la idea de complementariedad no subvertía la tradicional subordinación de la mujer al hombre. Por el contrario, remitía a unas funciones y unos espacios sociales diferenciados para uno y otro sexo, lo que entrañaba ciertos cambios en la educación y en la consideración social de las mujeres, pero también roles y ámbitos en los que su proyección estaría permitida y otros en los que sería objeto de polémica, cuando no de severa restricción, como el ámbito político o las instituciones. Esta crítica más ponderada se encuentra también presente en los textos de algunos reformistas de la segunda mitad de la centuria, cuya censura con frecuencia va dirigida a ambos sexos por igual, en particular al petimetre y la petimetra, el hombre y la mujer a la moda, que se dejan arrastrar por la vacuidad de los afeites, los ropajes, el culto a la belleza y la vanidad del cortejo.
Tal es el sentido de las opiniones que José Clavijo y Fajardo, protegido por el ministro regio Marqués de Grimaldi, vertería en algunos de sus artículos en El Pensador, donde lamentará que la mujer haya abandonado virtudes que tanto la enaltecían, como la discreción y el cultivo de la virtud, o cualidades, y el hombre, la otra mitad del género humano, haya caído en un decadente afeminamiento. Con todo, el pensamiento de Clavijo, pese a su conservadurismo, incluye un matiz que estará presente en tiempos de Carlos III, la preocupación por la educación de las mujeres, que pulen los estados o los corrompen con su mal gusto. Si el papel de la mujer en la sociedad había evolucionado, también debería hacerlo su formación. Y ello pasaba por concienciar al hombre de la importancia de esta. De hecho, la culpabilidad de su supuesta inferioridad intelectual no debería recaer únicamente sobre las féminas, sostenía Clavijo, sino sobre el padre y el marido, que se desentendían de la instrucción de sus hijas, futuras educadoras de su progenie. El cultivo de las letras, del intelecto, concluía nuestro autor, alejaría a la mujer de calidad de las frivolidades a las que se hallaba entregada, otorgándole, por el contrario, una experiencia, unos saberes, que perdurarían más que la temporal belleza que tanto admiraba en la actualidad. La preocupación por la educación femenina, a la que me referiré más detenidamente a continuación, no es el único aspecto que caracteriza la querella de las mujeres en el reinado de Carlos III. Si en tiempos de Feijóo el debate está protagonizado principalmente por hombres, décadas después encontramos distintas mujeres que toman la pluma en defensa de su sexo, si bien ciertas de ellas amparándose en el anonimato y el seudónimo. Así lo haría Beatriz Cienfuegos, quien desde la pensadora gaditana se definiría como vengadora de sus congéneres, como una mujer representativa de los nuevos tiempos, capaz de aunar, a despecho de lo dicho por Clavijo, el gusto por las letras y los afeites, y que se definía tan contenta en el tocador como en el escritorio, que igualmente se pone una cinta que hojea un libro, tan fácilmente murmura de una de sus amigas que cita 1, 2 o 3 autores latinos y aún griegos. Desde una perspectiva general, la pensadora gaditana representa un enfoque progresista sobre distintos aspectos sociales del Cádiz de la segunda mitad del siglo XVIII. En lo que toca a las relaciones entre ambos sexos, al igual que Clavijo, la pensadora advierte que sus críticas van dirigidas al hombre y a la mujer por igual. No obstante, a diferencia de este, defiende una mayor proyección de las mujeres en el ámbito cultural. Partiendo de la igualdad intelectual de ambos sexos, la pensadora aboga porque el hombre consulte a la mujer sobre materias serias, eruditas, pues de lo contrario, ésta será presa fácil de la frivolidad y la frustración, al tiempo que se verá reducida a la fútil condición, igualmente criticada por los moralistas, de simple objeto de deseo masculino. Pero quizás la mujer que adquirió un mayor predicamento escribiendo acerca de sus congéneres sería la aragonesa Josefa Amar y Borbón, hija de uno de los médicos reales. Casada con un letrado de prestigio, Josefa Amar inició su carrera literaria en los años 80 del siglo. Ensayista y traductora, dedicó varias obras a la situación de la mujer, en las que plasmó un ideario avanzado, aunque no radical, y en las que, junto al consabido interés por la educación femenina, característico del periodo, abogó por introducir no solo cambios en la funcionalidad social de la mujer, que a su modo de ver merecía más reconocimiento, sino también un mayor equilibrio en las relaciones de género en el seno del hogar. Defensora categórica de la igualdad de los sexos, Amari Borbón aspiraba a poner en valor el talento de las féminas, así como su capacidad para realizar otros trabajos que no fueran exclusivamente manuales y no estuvieran infravalorados socialmente. Asimismo, aunque consideraba que el gobierno de la casa y el cuidado y la crianza de los hijos competían a la mujer, entendía que el hombre no debía desentenderse de ambos ámbitos, no para imponer su criterio sobre la esposa, o no exclusivamente para imponer su criterio sobre la esposa, sino como compañero y colaborador de ésta en la educación de los hijos. Las ideas de Amari Borbón a este respecto remiten otra cuestión característica de la Ilustración, la crítica a la imposición del marido por parte del paterfamilias, situación frecuente en el antiguo régimen y censurada por Jovellanos, Moratín o Goya en algunas de sus obras. Si bien los ilustrados no defendieron en ningún momento el matrimonio del amor, el matrimonio por amor, más propio de las novelas, pero inadecuado,
o poco práctico en la vida real, sí que abogaron por el matrimonio basado en la mutua inclinación, aquel en el que ambos cónyuges acudieran al casamiento libres de coacciones y en el que, al menos teóricamente, marido y mujer tuvieran una edad aproximada, compartieran un estatus social semejante y actuaran, tal y como sostenía Amar, en calidad de compañeros en el ejercicio de unos roles específicos que habían de redundar en el bienestar de la familia y el perfeccionamiento de la sociedad. Con todo, pese al carácter progresista de las obras a las que acabo de referirme, podemos encontrar también en sus planteamientos ciertas limitaciones. Por ejemplo, Feijóo nunca puso en duda la secular subordinación de la mujer al hombre, al que señalaba desde el principio le diese Dios superioridad gubernativa de la mujer. Otro límite evidente es el relativo a la participación de la mujer en la esfera política y las labores de gobierno. En este sentido, un periódico favorable a la causa femenina, como era el Hablador juicioso y crítico imparcial, eludió pronunciarse abiertamente a este respecto. A lo sumo, reconoció el valor de la mujer como consejera informal del hombre político, al tiempo que recomendó valerse de ésta cuando fuera necesario tratar algún aspecto con otra fémina. No menos tibio a este tenor se mostraría el bibliotecario real, Juan Bautista Cuvier, en su ensayo de 1768 titulado Las mujeres vindicadas de las calumnias de los hombres. De manera un tanto simplista, si se me permite la expresión, Cuvier señaló que la exclusión de las féminas de la esfera política no derivaría de su presunta imperfección, sino de la preocupación de los legisladores por la honestidad de aquel sexo. Hasta una dama reputada por su erudición, como fue la condesa de Montijo, y de la que luego también hablaré, emitió un dictamen negativo a este respecto, quizá influida por un racionamiento muy típico de la Ilustración, como era el que antes he mencionado, esta diferenciación de espacios y funciones sociales entre ambos sexos. En definitiva, puede apreciarse como a lo largo del siglo XVIII la polémica en torno a la naturaleza de la mujer dio paso a otras consideraciones de más amplio calado, como su educación y funcionalidad social. Del mismo modo, el debate generado contribuyó a cuestionar otras ideas bien arraigadas, como el modelo de matrimonio tradicional o el enclaustramiento de las mujeres en el ámbito doméstico. La preocupación por la educación femenina constituye una cuestión destacada no solo ya en el contexto de la querella de las mujeres, sino también en los entornos ilustrados más progresistas del reinado de Carlos III. Ciertamente no puede decirse que con anterioridad a la fecha no se diera una cierta producción literaria centrada en esta problemática, como tampoco que no hubieran existido espacios específicos destinados a la instrucción femenina. Según indicó en su día Rosa Capel, durante el periodo moderno las mujeres podían educarse en el hogar, en el convento, los colegios o los internados laicos si pertenecían a familias acomodadas, o en el caso de las mujeres del Estado llano, en las escuelas de primeras letras, más minoritarias y diseminadas por el ámbito rural y urbano, donde eran mantenidas por parroquias, catedrales, cofradías y otras instituciones de beneficencia. Empero, si algo singulariza el siglo XVIII con respecto al periodo precedente, es la implicación de los gobiernos de Carlos III en el esfuerzo educador, lo que cristalizó en el desarrollo de ciertas fundaciones destinadas a las capas menos favorecidas de la sociedad, al igual que la voluntad de ciertos políticos e intelectuales, incluidas algunas mujeres, por ampliar los márgenes del saber que éstas debían recibir. Tradicionalmente, la educación femenina se había reducido a la enseñanza de las Sagradas Escrituras, de las labores propias de mujeres, como la costura, el hilado o la cocina, que las capacitarían para desenvolverse en el ámbito doméstico en el que desempeñarían el rol de esposas y madres, y, aunque en ningún caso era una prioridad, de la lectura, lo que no implicaba necesariamente que se las instruyera en la escritura. Este modelo de aprendizaje, si podemos definirlo así, comenzó a ser puesto o a ser cuestionado en España durante el siglo XVIII. Determinante para ello serían, en primer lugar, la circulación de traducciones de tratados y obras de carácter pedagógico, principalmente de autores franceses como Fleury, Fénelon, Roland, Madame Le Prince de Beaumont o Madame de Genlis, que contribuyeron a difundir nuevos paradigmas educativos. En segundo lugar, la preocupación del movimiento ilustrado por la educación, a lo que otorgaba un papel fundamental en el desarrollo y el progreso del país.
Marcadamente utilitaristas, los ilustrados contemplaron la participación de las mujeres en tal progreso, a quienes aspiraron a instruir como buenas madres y esposas, administradoras racionales de la economía doméstica y educadoras de sus hijos en los valores ilustrados. Por último, la evolución de las características de la educación femenina se vio favorecida por el debate suscitado en el seno de la conocida como Querella de las Mujeres, así como por los cambios de distinta índole que se produjeron en la España de las Luces, del siglo de las Luces. En este sentido, si ciertos sectores de la sociedad ponían en duda la inferioridad intelectual de la mujer, podía justificarse la introducción de ciertos cambios en su educación. Si el movimiento reformista ilustrado reconocía a las féminas unas determinadas funciones sociales, se hacía necesario fomentar su instrucción para que fueran capaces de cumplirlas adecuadamente. En definitiva, si las costumbres habían cambiado, concediendo a la mujer una mayor proyección y visibilidad, la educación femenina debía adaptarse a los nuevos tiempos. Buena parte de los autores que he mencionado con anterioridad se mostraron partidarios de la educación femenina. Algunos de ellos realizaron auténticos programas pedagógicos, más o menos avanzados, destinados a la formación de la mujer. Aunque según veremos el objetivo último de tales programas fue variable, lo cierto es que durante el siglo XVIII la importancia de dotar a la mujer de una cierta educación se convirtió en una idea relativamente bien arraigada, a menudo debido a consideraciones de lo más diverso. Por ejemplo, el canónigo Rosell, autor de una obra destinada a los padres de familia aparecida en 1786, defendió la instrucción de la mujer basándose en el influjo que el bello sexo ejercía sobre el hombre. Las mujeres, escribió, componen la mitad del género humano, y atendido que muchos hombres se dejan gobernar no solo por los buenos dictámenes, sino también por los caprichos de las mujeres, arreglada y mejorada la educación de las niñas, se podía esperar que se arreglase y mejorase la mayor parte del género humano. Josefa Marie Borbón, a la que ya he mencionado, entendió la situación de sometimiento planteada por Rosell en sentido inverso. En su discurso sobre la educación física y moral de las mujeres, aparecido en 1790, arguyó que la tradicional despreocupación por la educación, por la instrucción femenina, había sido conscientemente fomentada por el varón para mantener a las mujeres en la ignorancia y dominarlas así más fácilmente. En consecuencia, la educación aportaría a las mujeres no solo una cierta independencia de criterio, sino también, lo que es propio del pensamiento ilustrado, los instrumentos para lograr la felicidad pública y privada, al igual que toda una serie de dones, y en esto Amar iba un poco en la línea de Clavijo, que acompañan en todas las edades, los del entendimiento, que ni se marchita ni envejece. A despecho de las buenas intenciones de doña Josefa, la educación femenina en el reinado de Carlos III estuvo encaminada, por lo general, a dotar a la mujer de los conocimientos necesarios para desempeñar las labores propias de su sexo, a corregir los defectos propios de la naturaleza femenina y a potenciar sus cualidades, rindiéndolas útiles al progreso del país. Si bien el conjunto de saberes que debían impartirse a las mujeres no siempre fue objeto de consenso, lo cierto es que todos los programas pedagógicos destinados a ellas diferenciaban entre la instrucción que debían recibir las mujeres de calidad y las pertenecientes a los estratos más bajos del Estado llano, diferenciación que remitía a su vez a sus distintas condición y funcionalidad social. En ellos, el aprendizaje del catecismo, de las labores de hilado y costura, además de algunas nociones de economía doméstica, solían ser destrezas inexcusables en la formación de todas las féminas, con independencia de su estatus. No obstante, para aquellas pertenecientes a las capas superiores de la sociedad, se recomendaba tanto la enseñanza simultánea de la lectura y la escritura, como de otras materias: historia, geografía, aritmética, música, danza, dibujo e idiomas extranjeros, principalmente el francés. Es decir, un conjunto de saberes destinados a convertir a las jóvenes en perfectas damas de la sociedad, en mujeres decorosas y virtuosas, cultivadas pero nunca eruditas o sabias. Recuerden la crítica a la bachillera o a las preciosas en la Francia del siglo anterior, esas preciosas ridículas, capaces de supervisar adecuadamente la educación de sus vástagos en los valores ilustrados. Sin embargo, si la instrucción de la mujer en las materias citadas aparece recomendada en los tratados de educación más avanzados
de la época, la idoneidad de la enseñanza de otros saberes resultaba más controvertida. Entre ellos, en primer lugar, del latín, que aunque defendido por Amari Borbón con el fin de que las mujeres tuvieran acceso a los autores clásicos, fue rechazada por algunos intelectuales. Y otro tanto apreciamos en disciplinas como la filosofía, las ciencias experimentales, las matemáticas y la jurisprudencia, inadecuadas para el sexo femenino y susceptibles de convertir a la mujer en un sabio frustrado. Por el contrario, las características de la educación que debían recibir las mujeres de las clases menos favorecidas de la sociedad nunca suscitaron tan profundos y acalorados debates. Si bien políticos ilustrados de la talla de Campomanes, Cabarrús y Jovellanos se explayaron a este respecto, a decir verdad, existió unanimidad en plantear para ellas una educación, una instrucción práctica y reducida, orientada al trabajo y a la obediencia. En otras palabras, una educación guiada por unos objetivos pragmáticos y utilitaristas, que estaría fundamentada en la enseñanza del catecismo y las labores textiles, sin que el aprendizaje de la lectura y la escritura constituyeran una prioridad. Pero además, como he mencionado, además de la preocupación por la formación femenina, la implicación tanto del Estado como de algunas instituciones relacionadas con este en el esfuerzo educador fue otra característica del reinado de Carlos III, quien en 1768 dedicó una parte de los bienes incautados a los jesuitas a la fundación, a la creación de escuelas para niñas. Con este fin surgieron las diputaciones de caridad, organismos entre cuyas finalidades se encontraría la fundación de escuelas y otras instituciones de beneficencia en los barrios de la capital. O poco después, el establecimiento de las escuelas patrióticas al amparo de la Sociedad Económica Matritense. Distribuidas por distintos barrios, las escuelas patrióticas proporcionaban enseñanza gratuita a niñas y adolescentes pertenecientes a familias sin recursos. Aunque la instrucción que se les otorgaba en estas escuelas era principalmente profesional y estaba relacionada con la rama textil, no en vano se hicieron en Madrid pues, cuatro escuelas de hilazas, una de tejedores, otra de encajes. En algunos casos las niñas tuvieron la oportunidad de aprender a leer, escribir y contar. Tal y como indican Palma García o Pernil Alarcón, las escuelas patrióticas se enfrentaron durante su existencia a diversas vicisitudes. Sin embargo, su establecimiento alentó la propuesta de iniciativas semejantes, caracterizadas por el interés en dotar a las mujeres humildes de una enseñanza profesional y elemental adecuadas. Tal era la intencionalidad de la Real Cédula de junio de 1783, mediante la que el monarca aprobó la creación de distintas escuelas de niñas por todo el país, una voluntad fundacional que se extendió a su vez a la educación de las jóvenes pertenecientes a la aristocracia y las clases acomodadas del Estado llano, para cuya instrucción Olavide, que el profesor Tede mencionó antes, o los miembros de la Sociedad Económica Vascongada, entre otros, propusieron la creación de distintos colegios y seminarios dotados en algunos casos de un programa pedagógico francamente avanzado. Aunque representativas de la preocupación ilustrada por la educación femenina, algunas de las últimas iniciativas citadas lamentablemente no llegaron a cristalizar debido a los problemas económicos y políticos que atravesó España en las décadas postreras del siglo XVIII. Sin embargo, es de notar que en 1783 funcionaban solo en la capital 33 escuelas femeninas. En último término, el reinado de Carlos III destacó por la visibilidad pública otorgada a ciertas mujeres dotadas de valiosas aptitudes y una amplia cultura. Esta situación resultó posible de entrada gracias a la colaboración de algunos políticos e instituciones. Pionera en este sentido fue la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que en 1766 admitió entre sus miembros a una mujer, Mariana de Silva Bazán, duquesa de Arcos. Igualmente, encontramos algunos ejemplos en el ámbito universitario, como el de María Isidra Quintina de Guzmán y de la Cerda. Hija del duque de Nájera, la erudición de Quintina le permitió doctorarse en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense, previa intervención de Carlos III y Florida Blanca, que eliminaron los obstáculos para que ello tuviera lugar, además de ser elegida poco después catedrática honoraria en la misma universidad y miembro de la Academia de la Lengua.
Otros casos semejantes a los de Quintina fueron los de María Rosario Cepeda, que se sometería a exámenes públicos en Cádiz, Pascuala Caro, doctora en Filosofía por la Universidad de Valencia, quienes dejaron constancia de su dominio de lenguas clásicas y modernas, la historia, la filosofía y las artes. En último término, la prensa también desempeñó un papel importante en la promoción de estas mujeres doctas. Además de las jóvenes mencionadas, desde sus páginas, el Memorial Literario, que vio la luz en 1784, encomió la trayectoria y erudición de la ya mencionada duquesa de Arcos, que no solo era miembro de la Academia de San Fernando, sino también de la Imperial de San Petersburgo, o las dotes de la marquesa de Grimaldi, literata y traductora políglota que dominaba desde el español, el inglés, el alemán, el italiano y el francés, hasta el latín y el griego antiguo, por citar dos ejemplos lo suficientemente representativos. En resumen, según puede apreciarse, la difusión de los valores ilustrados en la España de Carlos III favoreció la introducción de nuevos paradigmas educativos que aspiraron a trascender el modelo de educación doméstico tradicional preconizado para la mujer. Del mismo modo, la implicación tanto del propio monarca como de algunos miembros de su gobierno en el esfuerzo educador resultó determinante, no solo a la hora de alentar la formación profesional y elemental de las mujeres pertenecientes a las clases menos favorecidas de la sociedad, sino también para la puesta en valor de aquellas damas dotadas de una erudición y unas inquietudes culturales más elevadas. Lamentablemente, y esto constituiría el envés de la moneda, buena parte de las instituciones educativas planeadas durante el reinado del tercer Carlos tuvieron dificultades para prosperar, al tiempo que el estatus adquirido por jóvenes como Rosario Cepeda o Quintina de Guzmán no dejó de entenderse como una situación de excepcionalidad, sin visos de erigirse en norma. No en vano, la propia Quintina, como Pascuala Caro, acabarían sucumbiendo al destino de la gran mayoría de sus congéneres, el matrimonio y el convento. Ay, se me ha olvidado pasar que había aquí una imagen de Quintina. Bueno. A pesar de ser generalmente infravalorado y de las restricciones legales que lo caracterizaron, el trabajo femenino constituyó una realidad en la época moderna. Durante este periodo, la participación de las mujeres en el mundo laboral varió, primero, en función de las posibilidades de la economía local, segundo, del sistema de propiedad y herencia vigentes en el territorio en el que podían desarrollar su trabajo, en tercer lugar, obviamente, del nivel de patrimonio familiar y, por último, de las etapas de la vida en las que la mujer se encontraba. Pero ya fuera en el campo o en la ciudad, lo cierto es que las féminas distaban de entregarse a la ociosidad, y luego entenderán por qué empleo este término. Al contrario, la propia inestabilidad de la economía del antiguo régimen convertía su contribución al patrimonio familiar en algo obligado e imprescindible. Pese a que las más de las veces no era remunerada, la intervención de la mujer en las labores agrícolas era un elemento fundamental en el desarrollo de la economía campesina. En el mundo rural, las mujeres contaban con diversas ocupaciones que tenían prioridad sobre sus labores domésticas. Así, por ejemplo, se encargaban de tareas tan variadas como cultivar la huerta, tratar las materias primas vinculadas al trabajo textil, caña, molino, esparto, alimentar y cuidar del ganado y las aves del corral, criar abejas, esquilar ovejas y cardar la lana, vender en el mercado local más próximo las verduras y hortalizas del huerto familiar, recoger leña y otros hierbajos para avivar el fuego, así como del ordeño y la elaboración de lácteos para el abastecimiento familiar, mantecas, quesos. Esto por lo que toca a las mujeres que poseen un estatus relativamente acomodado en el mundo agrario, es decir, aquellas que pertenecían a familias de pequeños propietarios agrícolas de zonas, de algunas zonas de Galicia, País Vasco, León, Valencia o Navarra. Para aquellas que no tenían esta suerte, solo cabía el trabajo a jornal, que predominaba en algunas regiones de Andalucía, Extremadura, Castilla la Nueva o Cataluña. En estas zonas las mujeres trabajaban como jornaleras. Sin embargo, su situación no solo era más precaria, sujeta a las alteraciones de salario, por lo general bajo, y a las dificultades derivadas del paro estacional, sino que también su proporción respecto al varón era menor. No en vano, en épocas de crisis, eran vistas por ellos como una competencia abiertamente indeseable. El conjunto de labores que acabo de mencionar, ya de por sí dilatadas y entre las que no se incluyen, pues bueno, la cocina, la limpieza del hogar
o la elaboración de telas y ropas para la familia, podía ser más amplio si tomamos en consideración la intervención de la mujer en las formas de trabajo doméstico, de industria doméstica a las que se ha referido el profesor Pedro Tede, el sistema doméstico, los dos sistemas, sistema doméstico y el sistema putting out. Nos encontramos, pues, ante un trabajo poco especializado, de ahí su escasa consideración social, dependiente a menudo de la fuerza física de la mujer y de su ciclo biológico, es decir, si estaba embarazada, si se encontraba próxima a la fecha del parto, pero que exigía tanta dedicación como el del varón, fundamentalmente en las zonas en las que la migración de este era frecuente y ella se encargaba del cuidado de la parcela agrícola familiar. Si bien, como veremos a continuación, algunos ilustrados censuraron la ociosidad femenina, lo cierto es que los testimonios contemporáneos, principalmente de viajeros extranjeros, ponen en tela de juicio esta apreciación. Por ejemplo, el británico William Bowles, aludió en 1771 a que las vascas trabajan en el campo como los hombres, opinión que corroboró Laborde, que encomiaba cómo las vizcaínas transportaban en los puertos fardos tan pesados como los varones, y el cornet de Fernán Núñez y Jardin, quienes definieron a las gallegas, y cito textualmente, como verdaderas esclavas dobladas por el trabajo, capaces de conducir el carro, manejar el ganado y esparcir el estiércol. En el mundo urbano el trabajo femenino tampoco era infrecuente. Dentro de la amplia panoplia de labores que podían desempeñar en la ciudad, el servicio doméstico era, con toda probabilidad, el sector que mayor número de mujeres empleaba. Por lo general, las muchachas solían trasladarse desde el campo hasta las urbes vecinas, donde entraban a servir entre los 13 y 15 años hasta la fecha en que se casaban. De hecho, el servicio doméstico era una ocupación destinada a ahorrar la dote y también, pues bueno, a evitar a la familia el mantenimiento de otro vasto. Otros empleos habituales podían ser los de nodriza, en este caso para las mujeres casadas, si bien es verdad que los ilustrados se mostraron contrarios, muy críticos con el amamantamiento mercenario, panaderas, taberneras o las frecuentes regateras, regatonas o recatonas. Esto es, mujeres que compraban el género en las zonas rurales, por ejemplo, paja, huevos, volatería, sal, frutas, para venderlo luego al por menor en las ciudades. Trabajo también eminentemente femenino desde la antigüedad, aunque con una consideración social variable a lo largo de los tiempos, sería el de partera, que eran las mujeres que se encargaban de atender a las mujeres del estado llano en sus partos. Los cirujanos, por el contrario, se encargaban de las mujeres de la clase de las clases acomodadas. Al igual que sucedía en el campo, las circunstancias del trabajo femenino en la ciudad variaban en función tanto del sector económico en el que se realizaba este trabajo como del nivel de patrimonio familiar. Indudablemente, las hijas y esposas de los maestros gremiales gozaban de un cierto estatus y una autoridad que derivaba tanto de su colaboración con el marido en la cotidianidad del negocio familiar, en el que cumplían algunos quehaceres, como de ser ellas las que se encargaban del negocio en ausencia del esposo. Asimismo, entre las viudas de estos maestros gremiales, cuyos derechos no eran equiparables en ningún caso a los del maestro, no eran raros los casos de aquellas que continuaban con el taller familiar, al menos temporalmente. Otra cuestión diferente eran los inconvenientes a los que se enfrentaban, fruto de una variadísima casuística, pues desde la oposición de otros maestros, de otros agremiados, hasta las deudas dejadas por el difunto, que las podían obligar a compaginar trabajo y mendicidad. A finales del siglo XVIII, las corrientes de cambio afectaron también a la concepción del trabajo. Por una parte, los ilustrados, con su preocupación por el progreso y el desarrollo, defendieron la implementación de la industria rural tradicional con el fin de fomentar la riqueza del país y reducir su dependencia de la importación de productos extranjeros. Por la otra, apreciamos, si bien tímidamente en un principio, un cambio de tendencia, la sustitución del modelo de trabajo imperfecto, propio de las sociedades preindustriales y caracterizado por el paro estacional derivado del mismo, por el de ocupación continuada. Ambas ideas
incidieron en la consideración del trabajo femenino. En este sentido, el movimiento ilustrado promovía la participación de las mujeres en el progreso económico de España, pero lo hizo movido por la creencia de que las mujeres constituían una masa de potenciales trabajadoras, a la sazón ociosas. Así lo expresó Bernardo Ward en 1762 al escribir: habiendo en España más de 1,5 millones de mujeres que viven poseídas de la ociosidad, aplicándolas a hilar lana y lino, cuyo ejercicio, con la ocupación que les dará la seda, basta para que a ninguna le falte en qué emplearse, o para emplearse, y ganar con que ayudar a mantener sus obligaciones. La opinión de Ward sería compartida por Campomanes, quien en su discurso sobre el fomento de la industria popular consideró que la agricultura sin artes es lánguida, porque la mujer, las hijas y los niños de un trabajador, donde no se ocupan en las fábricas, son una carga que abruma al jornalero y enflaquece al labrador menos acomodado. Con independencia del sentido de apreciaciones semejantes, es de notar que durante el reinado de Carlos III se realizó un esfuerzo importante por dignificar el trabajo manual, así como por favorecer la inserción de la mujer en el mercado laboral. Tales fueron los objetivos de las Reales Cédulas de 1779 y 1784. La primera de ellas obligaba a los gremios u otras cualesquiera personas a permitir a mujeres y niñas realizar todas aquellas labores y artefactos conformes a su sexo, productos que estaban autorizadas a vender libremente. En cuanto a la segunda de las Reales Cédulas citadas, fue un paso más allá, al permitir el trabajo femenino en todos los oficios que fuesen compatibles con el decoro y las fuerzas de su sexo. No obstante, si ambas órdenes resultaban meritorias por el avance que entrañaban, poseían también ciertas vaguedades que podían limitar su alcance. En particular, la indefinición respecto a los trabajos que las féminas no estaban cualificadas para desempeñar, que la ley de 1784 reducía a aquellos que repugnaban a la decencia y fuerzas mujeriles sin aportar mayores especificaciones. En razón de ello, Jovellanos proponía en su informe sobre el libre ejercicio de las artes, elevado a la Junta de Comercio y Moneda, conceder a las mujeres la libre facultad de ocuparse en cualquier trabajo que les acomodase. A la postre, la sugerencia de Jovellanos tendría poco recorrido. Hijos de su tiempo, al fin y al cabo, los ilustrados no defendieron el libre ejercicio profesional de la mujer, sino su participación en determinados sectores que no ponían en cuestión el papel secundario que se les obligaba a representar en la sociedad. Del mismo modo, como apunta Francisco Ramiro Moya, el movimiento ilustrado no puso fin a la valoración tradicional del trabajo femenino como algo complementario. La importancia de las aportaciones femeninas a las economías domésticas y la industria nacional se defendía públicamente. Sin embargo, el trabajo particular de cada mujer sigue entendiéndose como una ayuda, siempre subordinada al realizado por el varón. Como he señalado en la introducción a esta conferencia, el siglo XVIII es un siglo de cambios, de evolución en las mentalidades sociales y de cuestionamiento de la tradición o de ciertas tradiciones. Situaciones, todas ellas, que afectaron a la visibilidad y proyección pública de las mujeres y, más concretamente, a aquellas pertenecientes a la aristocracia y las clases acomodadas de la sociedad. En lo que concierne al campo de las mentalidades, el movimiento ilustrado propició la difusión de nuevos valores y formas de conducta que influyeron en lo que era socialmente o no aceptable. En este sentido, a lo largo de la centuria se produjo la puesta en valor del papel de las féminas en el proceso civilizador. Consideradas inspiradoras y artífices de la civilidad, se estimaba que el hombre no solo debía otorgar a la mujer un trato más amable y deferente, sino también relacionarse con ella en sociedad, lo que le permitiría refinar así sus costumbres y cultivar la cortesía y urbanidad características del siglo, conceptos y prácticas, todas ellas, que definían, en opinión de autores como Hume, Montesquieu o Jovellanos, y entre otros aspectos, el grado de progreso y civilización de las sociedades modernas. Con este contexto como telón de fondo, las raíces francesas de la dinastía borbónica
añadidas a las estrechas relaciones diplomáticas entre Francia y España a lo largo de la centuria, como pudimos ver ayer, favorecieron también otros cambios. En concreto, la introducción de usos y costumbres que, procedentes del reino vecino, caracterizaron los nuevos tiempos en contraposición al periodo habsbúrgico anterior. Así, prácticas como las de cortejo, el chichisbeo, que habló Elena Papaña el primer día de este seminario, acompañante masculino de la mujer casada, que contaba con el beneplácito del marido y que no debe ser confundido con un amante en el sentido estricto del término, del paseo y de la tertulia, por no hablar de las nuevas modas en el vestir, más suntuosas y en el caso de las mujeres pues más seductoras, evidenciaron la existencia de un nuevo modelo de sociedad galante en el que la mujer abandonaría el enclaustramiento en el que se había mantenido con anterioridad. Un nuevo modelo de sociedad, por tanto, del que formaría parte un nuevo modelo de mujer, relativamente más libre, a la moda, censurada por los moralistas, motejándola de petimetra, pero cuyos patrones de conducta eran sin embargo acordes con esa nueva sociabilidad mixta a la que me he referido. Con independencia de los frecuentes ataques a las características de esta nueva mujer, lo cierto es que las mujeres de mediados y finales del siglo XVIII brillarán en sociedad, patrocinarán las carreras de toreros, cómicas, artistas e intelectuales y se implicarán en labores filantrópicas relacionadas con algunos problemas del país. Espacio fundamental de esta nueva mujer será el salón, cenáculo privilegiado, presidido por una dama cultivada y al que concurrían desde literatos y aristócratas hasta científicos, filósofos, actores, movidos por unas inquietudes culturales comunes. Si bien es verdad que en su día Roger Chartier matizó el carácter revolucionario de los salones como ámbitos en los que se difuminaban las diferencias estamentales propias de la sociedad del antiguo régimen, como también que las salonías españolas no alcanzaron el grado de ilustración que tuvieron algunas de sus homólogas francesas, lo cierto es que existieron en Madrid y en provincias salones que se destacaron tanto por la erudición de sus concurrentes como por las habilidades de las damas que los presidían en lo que se conocía como el noble arte de la conversación. Entre los salones más eminentes de la capital destacaron el de la Condesa de Lemos, marquesa de Sarriá, conocido como la Academia del Buen Gusto, que estaba situado en la calle del Turco y al que acudían desde literatos como Nasarre o Luzán a grandes de España como los duques de Béjar y Medina Sidonia. Otra tertulia destacada, en la que predominaban los escritores, sería la de la duquesa de Osuna, condesa duquesa de Benavente, que se reunía bien en el Capricho, su palacio campestre, el palacio campestre de los duques, o bien en su residencia de la Cuesta de la Vega, y a donde acudían pues, autores de la talla de los Iriarte, Moratín, Ramón de la Cruz o intelectuales como Jovellanos. Estos mismos literatos acudían a las reuniones de la duquesa de Alba, tenidas por más frívolas, y a las que se sumaba el pintor de cámara Goya. En cuanto a los salones de la marquesa de Fuerteíjar y la condesa de Montijo, el primero era frecuentado principalmente por actores de teatro, que era una de las aficiones de la marquesa, que incluso llegó a escribir dos comedias, El Eugenio y la Sabia. Y en cuanto al segundo, el de la condesa de Montijo, si bien fue concurrido por algunos intelectuales, entre ellos el Jovellanos o el preceptor de los infantes, José Yeregui, constituyó un espacio frecuentado fundamentalmente por eclesiásticos, como los obispos de Cuenca y Salamanca, y reputado por sus tendencias jansenistas. Esto por lo que respecta a la capital. En provincias también abundaban los salones, abundaban las tertulias, donde eran presididos con frecuencia por damas vinculadas al mundo de la burocracia, de la administración. Entre ellos, pues cabe destacar el que se reunía en el Real Alcázar de Sevilla, la tertulia que se reunía en el Real Alcázar de Sevilla, en torno a Estefanía Gracia de Olavide, la prima de Pablo de Olavide, al que hemos visto también anteriormente, y que era frecuentado por jovellanos. Sin embargo, si la presencia de la mujer en espacios como salones, paseos y teatros era un aspecto defendido por los ilustrados, la extensión de la sociabilidad mixta a otros ámbitos, como las instituciones, resultó sin duda más
más polémica y llevó a ciertos de estos reformistas a matizar un tanto su posicionamiento en cuanto a la proyección de las féminas en la esfera pública. Para muchos de ellos, como concluye Mónica Bolufer, la sociabilidad mixta no podía ser de ningún modo igualitaria. Esta disyuntiva se haría notar especialmente a cuenta de la participación de las mujeres en las sociedades económicas de amigos del país. La integración de las mujeres en estos organismos dio lugar a un intenso debate que se prolongó entre 1775 y 1787 y en el que mediaron políticos intelectuales de la talla de Campomanes, Cabarrús o Jovellanos, entre otros, que expusieron distintos argumentos a favor y en contra de la medida. Así, si Campomanes se mostró favorable a la entrada de las mujeres en las sociedades económicas, Cabarrús, un político avanzado que incluso había llegado a proponer la promulgación de una ley de divorcio que finalmente no fue aprobada, pues como digo, Cabarrús se mostró un férreo opositor a esta entrada. Para Cabarrús, convertir a las damas en amigas del país constituiría una reversión del orden natural de la historia, que siempre había excluido a las mujeres de las deliberaciones públicas, al tiempo que atentaría contra la moralidad, y Cabarrús entendía que carecería de toda utilidad. Se preguntaba, ¿para qué se las invitaba? ¿Para escribir memorias sobre asuntos que requieren conocimientos, de que carecen? La postura contraria a Cabarrús sería la enarbolada por Jovellanos, el otro gran protagonista de la polémica. Aunque los planteamientos del asturiano no están exentos de ciertas contradicciones, lo cierto es que entendió que la admisión de la mujer de producirse debía ser completamente efectiva. Esto es, si se las aceptaba finalmente, había de concederse a la mujer la plenitud de derechos dentro de las sociedades. No permitir su participación y negarles toda actuación efectiva en su seno, que era lo que planteaban otros miembros de estas sociedades. Pero si en este punto Jovellanos evidencia una actitud tolerante, otros de los argumentos que empleaba restan un poco de coherencia a su posicionamiento. No en vano el Ilustrado parecía quitar importancia al debate en general, puesto que él entendía que de tener lugar la aceptación de las damas en las sociedades económicas, concluía, éstas se abstendrían de concurrir a sus reuniones en compañía de los hombres, dado el natural recato femenino. Es por ello que él se preguntaba, ¿cómo permitirá esta delicada virtud que vengan a presentarse, a mezclarse en nuestras discusiones y lecturas? A la postre, el debate fue zanjado en el que también terció Josefa Mari Borbón. Como digo, a la postre el debate fue zanjado por Carlos III, quien en 1787 dispuso la admisión de las damas en calidad de socias de honor y mérito, para que en juntas regulares y separadas traten de los medios de promover la aplicación y la industria en su sexo. En otras palabras, socias honoríficas que se reunirían al margen de los hombres, salvaguardando así el recato y la moralidad femeninas por las que Jovellanos y Cabarrús tanto se habían preocupado, y que se encargarían de iniciativas destinadas o relacionadas con la promoción de sus congéneres, la promoción y el cuidado de sus congéneres. Instituida la Junta de Damas de Honor y Mérito a instancias de Carlos III, formarían parte de ella desde la princesa de Asturias, María Luisa de Parma, hasta las infantas y otras damas no menos linajudas, como las marquesas de Torrepalma, Ariza, Sonora, la condesa de Montijo, o las antes mencionadas, duquesa de Osuna, Josefa Mar, Rosario Cepeda y Quintina de Guzmán, entre otras. Además de la redacción del tradicional elogio anual a la reina, la Junta de Damas se destacó, según escribió en su día Carmen Iglesias, por introducir un nuevo concepto de asistencia social que se ejercería institucionalmente para mejorar y cambiar a largo plazo las condiciones de sectores trabajadores y grupos necesitados, para contribuir a un Estado y a una sociedad más equilibrada, justa y feliz, y que, además, en el caso de las mujeres, supone su incorporación abierta en la esfera pública a través del desarrollo de un programa ilustrado y reformista. Las damas de la Junta, que se reunían todos los viernes, se hicieron cargo de distintas labores filantrópicas relacionadas, por ejemplo, con la gestión de las antes mencionadas escuelas patrióticas, la Inclusa de Madrid o la asistencia a las presas de la cárcel de la Galera. Además,
participaron en el debate de algunas iniciativas impulsadas desde las altas esferas del poder, como por ejemplo la relativa a la adopción de un traje único para la mujer, un traje que constaría de 3 modelos que definirían el estatus social de su portadora. El más ostentoso, conocido como la española, otro más económico, la carolina, y un tercero, más sencillo en su diseño, al que se llamó la borbonesa o madrileña. La propuesta, que fue concebida por el conde de Floridablanca, con el fin de reducir el lujo de los atavíos, restringir la entrada en el país de telas y productos extranjeros y potenciar el desarrollo de la industria manufacturera patria, provocó, como era de prever, un importante revuelo. Consultadas al respecto, las damas de la Junta, representadas en ese momento por quien entonces era su secretaria, la condesa de Montijo, se opusieron categóricamente al proyecto y lo hicieron empleando una serie de argumentos pragmáticos y realistas. De entrada, nuestras damas pusieron en tela de juicio la capacidad de las manufacturas y factorías españolas para proporcionar el volumen de telas necesarias, el volumen de telas y guarniciones requeridos en la elaboración de los distintos modelos de traje único. En segundo lugar, abogaron porque no mediante la imposición, sino mediante la educación, se podría concienciar a la población de los peligros del lujo y la ostentación extravagante. En tercer lugar, censuraron un proyecto que, al exteriorizar de manera tan evidente las diferencias jerárquicas de las portadoras de los distintos tipos de trajes, con sus consiguientes variantes, porque existían diferentes variantes en función de la jerarquía y el estatus de la portadora, podría incrementar la conflictividad social. Y por último, o finalmente, dudaron de que no solo las mujeres, tenidas normalmente por más presumidas, sino también los hombres, no menos vanidosos que ellas, aceptaran de buena gana este proyecto. La postura, y con esto ya voy a ir concluyendo, la postura evidenciada por las damas de la Junta en la problemática que acabo de citar revela su voluntad de defender su independencia de criterio y actuación frente a los miembros varones de las sociedades económicas, al tiempo que muestra la seriedad con la que afrontaron su papel en la Junta de Damas. Que esta no fue en ningún caso un espacio dominado por la frivolidad y superficialidad características de otros ámbitos de la sociabilidad mundana, los demuestran los logros que cosecharon frente a dificultades y limitaciones de distinta índole. Así, por ejemplo, tras hacerse cargo de la inclusa, la Junta logró disminuir en más de la mitad la tasa de mortalidad de los niños que acogía, promocionando, por ejemplo, prácticas pioneras en su época, como la inoculación, la vacunación contra la viruela. Del mismo modo, se implicaron plenamente en el funcionamiento de las escuelas patrióticas, introduciendo estímulos para las alumnas más dotadas, al igual que en la evolución de las características de la educación femenina, para lo que instituyeron sendas comisiones de educación moral y educación física. En lo que se refiere a su actuación con las presas de la galera, esta no fue menos activa, según corroboran su interés en luchar contra el analfabetismo de estas mujeres, su voluntad por enseñarles un oficio que pudieran ejercer tras cumplir sus penas con la justicia, o en definitiva por garantizarles unas mínimas condiciones de salubridad e higiene durante su estancia entre rejas. Así pues, si bien, como subraya Fernández Quintanilla, nuestras damas no gestaron en sus salones ninguna revolución, a diferencia de, y esto también podría ponerse en duda, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en las tertulias de Madame de Genlis o Madame Necker en Francia, lo cierto es que las damas españolas, aunque defensoras del orden político-social vigente, realizaron una encomiable labor filantrópica que redundó en una cierta mejora de las condiciones de vida de los más desfavorecidos. Su buena voluntad y sus esfuerzos, que solo la invasión napoleónica logró interrumpir, merecen por tanto ser reconocidos y valorados, con independencia de la superficialidad y frivolidad que manifestaran en otros ámbitos de su vida. Muchas gracias, buenos días.